Hoy tenemos esta cámara, que es la cámara de acción más barata de Amazon. Es la marca Coau, el modelo SPC05. Es una cámara 4K de resolución con estabilizador incluido. Creo que es el estabilizador el 3.0, porque hay un modelo anterior que tiene el 2.0. Entonces, esta supuestamente va a tener estabilidad. Y eso lo vamos a comprobar hoy mismo. Así que vamos a abrir la caja esta y vemos qué nos trae. Va a traer la cámara y creo que trae 2 baterías también. Y varios accesorios y soportes y cableados. Así que antes de nada quiero decir, compré esta cámara para probarla y para llevarla en la moto. Otras posiciones, en el casco voy a llevar la GoPro, pero para llevarla por ejemplo en el guardabarros de la moto, enfocando la rueda, creo que pueden salir buenos vídeos de ahí. Me costó 60 euros. Tiene un bono de regalo que costaba 72 y quedó en 60 euros gracias al bono. Primero la cámara. Tiene un protector de agua. No es muy grande la cámara. Tiene un tamaño adecuado. Un día si llueve, le puedes poner esto y la cámara se va a conservar perfectamente. No va a entrar una gota de agua con esto. Es muy pequeña esta cámara. Está bien el tamaño. Lo que me gustó también, que trae este soporte para colocarla bien, para anclarla en algún sitio y de ahí que no se mueva. Es muy pequeñita. Me gusta el tamaño mucho. Aquí trae un mando remoto. Si no puedes acceder a la cámara, la tienes un poco alejada de las manos, con este mando la puedes activar, la puedes quitar fotos o grabar vídeo. Comparada con la GoPro, que pesa 1 tonelada. Bueno, esto es la GoPro, pero con el módulo de audio incorporado. Entonces es más grande. Pero aún así, si le quito esto, es mucho más grande y pesada que la nueva, que la Coau. Esto igual está bastante bien. Es un micrófono externo que, por ejemplo, si llevara esta cámara en el casco, podría poner este micrófono dentro del casco. Después comprobaremos la calidad de este micrófono, tanto del interior como de este exterior. Es la caja de carga de las baterías. Metes aquí las 2 baterías y las cargas a la vez. Sí, esto es importante porque es donde voy a anclar la cámara, tal que así, de esta forma. Creo que sí. Para sujetar aquí la cámara. Esto pegarlo a una parte de la moto, a un sitio, quedaría ahí pegado. Y esto lo encajamos aquí. Ahí está. Y ya nos quedaría ahí pegada. Aquí trae una batería de repuesto. Si la que trae creo que está durando 1 hora y media, tengo para 3 horas de grabación, con lo cual está perfecto. Enciende. Perfecto. Vamos a configurarla porque ahora mismo está en 4K y a 30 FPS. Vamos a ponerla en 1080, que es mi formato ideal. Bueno, si le damos aquí al primer botón, ya estaríamos grabando con la cámara. La estabilidad se ve bastante bien, ¿eh? Creo que sí, que para meter este micrófono entonces hay que acceder aquí al menú y darle a la opción de externo. Un poco lío, tendría que ser automático, ¿no? Bien, pues llegamos a la resolución. Vamos a escoger la que más me gusta, 1080 a 60 o a 30 FPS incluso, ¿no? Es decir que para que funcione tenemos que bajarnos de la moto, activar la cámara aquí y ahora podemos con el remoto activar el vídeo.
Yes, y así funciona. Vaya fallo esto. Le damos a apagar. Bueno, primera prueba de la cámara de la Coau SP05. Vamos a ver la prueba de estabilidad, caminando normal, y la prueba del sonido a la vez. A ver qué sonido trae. Vamos a enfocarla aquí. Ahí está, planta chula. ¿Qué tal se escucha por aquí, por el pasillo? ¿Qué tal la voz? ¿Es clara? Hombre, se tiene que escuchar bien, que aquí no hay apenas ningún ruido. Ya estamos con el micrófono externo. Vamos a hacer la prueba del pasillo, mirando la estabilidad que trae esta camarita, que esta función no la voy a utilizar, yo creo que nunca, pero bueno, es una función que trae también, que puede ser importante para alguna persona que no tenga una GoPro, ya que la calidad de la GoPro es muy superior a esta, Bueno, pues un día como hoy vamos a mirar la estabilización de esta cámara, la Coau SP05. Está lloviendo, el día está malísimo, hay muy poca luz, pero vamos a ver cómo funciona, cómo va. Y ahora vamos a hacer una prueba en el coche. Voy a sujetar la cámara, la voy a pegar bien en el coche y comprobamos a ver cómo va. Como se puede apreciar en estas primeras pruebas de la Coau, yo diría que es una cámara que se acerca más para apoyarla fijamente en una superficie y dejarla grabando en esa situación, que es lo que yo necesito. Pero si la quieres para ir grabando mientras caminas, no te la recomiendo mucho, pues el estabilizador se mueve demasiado y la imagen se ve muy inestable. Otro punto negativo es la calidad del rango dinámico, que no se ve con mucho detalle al estilo de la GoPro, pero como cámara secundaria de tomas alternativas de vídeo, yo creo que es suficiente. Al final, como todo, es lo que pagas, pues tienes una cámara de acción económica que te puede dar mucho juego encima de una moto, para tener otros puntos de vista de la carretera.